Vamos a repasar algunos conceptos básicos que se aprendieron durante la educación básica sobre este tema. El primero de ellos es que un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos, A y B. Y por lo tanto también se le puede llamar subconjunto de la recta real. Nosotros podemos representar ese intervalo como un segmento de recta que va desde A hasta B, en donde todos los puntos que están contenidos entre A y B son parte del intervalo. Un punto interesante a destacar es que los extremos A y B, pueden o no estar contenidos dentro del intervalo. Vamos a ver algunos ejemplos del día de hoy, en esta clase, ¿verdad? Para diferenciar esos casos. Aquí tenemos un ejemplo que se menciona. Los números que satisfagan una condición 1 menor o igual que x menor o igual que 5, o que se representa también en esta manera, 1,5 dentro de corchete, implica un intervalo que va desde el 1 hasta el 5, incluyendo a ambos extremos. Ojo, en este ejemplo sí se incluyen los dos extremos. Y eso nos lo indica el símbolo que se está utilizando, que es el menor o igual en ambos extremos. O en la otra manera, que está representado con los corchetes apuntando hacia adentro, a los que le llamamos cerrados. Eso indica que tanto el 1 como el 5 forman parte del intervalo. No solamente son los extremos, sino que también forman parte del intervalo. Todos los números contenidos entre 1 y 5 también son parte del intervalo. Bien, ese es un concepto básico a recordar y a tener en cuenta en los ejemplos que vamos a ir explicando. Ahora bien, los intervalos reales se pueden representar mediante tres notaciones, y son las que vamos a repasar hoy. La primera de ellas es la forma gráfica, la segunda es la notación de conjunto o conjuntista, y la tercera es la notación de intervalo. Vamos al ejemplo. En el ejemplo nos piden que identifiquemos el intervalo -2 menor o igual que x menor o igual que 3 en las tres formas de representación que existen para intervalo. Bien, vamos ahora a ver las figuras. En la primera tenemos la forma gráfica. Forma gráfica. Veamos que va desde -2, que es el extremo izquierdo del planteamiento. Aquí está -2. Y luego llega hasta 3, positivo 3. Entonces en la recta numérica está claramente representado los dos extremos, de -2 hasta 3. Ahora veamos qué otra información nos da este planteamiento. Nos dice que es menor o igual. Menor o igual, habíamos dicho antes, indica que el extremo de la izquierda sí se incluye. Como pueden ver, este extremo está representado por un punto negro pintado, ¿verdad? Un círculo pintado en negro. En el lado derecho del intervalo está 3. Y también vemos que el símbolo que lo representa, que lo enlaza, es menor o igual. ¿Qué nos indica ese menor o igual? Nos indica que también el 3 está incluido dentro del intervalo. Y la forma de representarlo es con ese círculo pintado. Luego se unen ambos puntos, ¿verdad? Y de esa manera estamos indicando que todos los valores, -1, los valores decimales contenidos entre 0 y -1, los valores fraccionarios, los valores radicales, todos los que están entre -2 y 3 forman parte del intervalo. Eso es lo que estamos dando a entender con esta representación. Como nos piden que identifiquemos, vamos a hacerlo en este momento. Y vamos a escribir aquí por... Bien. Y nos faltaría el tercero, que sería la notación de intervalo. La notación de intervalo. Analicemos un poco esta simbología. Se usan corchetes. En este caso, los corchetes apuntan hacia adentro.
Y a estos corchetes se les llama corchetes cerrados. ¿Qué indica cuando son cerrados? Indica que los extremos, negativo 2 y 3, que son los extremos que hemos estado representando o analizando aquí en las figuras, se toman. Negativo 2 y 3. Bien, nos falta solamente identificar el tercer intervalo, ¿verdad? Que es lo que nos estaban solicitando. Y este, como ya habíamos mencionado, se llama notación de intervalo. Para repasar un poquito, ¿verdad? Estas son las tres formas como podemos representar un intervalo. La primera es la forma gráfica. Vimos que cuando los extremos sí se incluyen, los puntos o los extremos se pintan. Luego, en la notación de conjunto, escribimos el intervalo, ¿verdad? Marcando los dos extremos y relacionándolos con X a través de esta expresión menor o igual y menor o igual. El menor o igual indica que los extremos, ambos extremos, también se incluyen en el intervalo. En la notación de intervalo usamos corchetes. Se escriben los extremos como siempre. Y luego este corchete que apunta hacia adentro indica que es cerrado y que se toma el negativo 2. Y este corchete de la derecha, también cerrado apuntando hacia adentro, indica que el 3 también está incluido en el intervalo. Veamos otros ejemplos para terminar de comprender este punto. Escriba los siguientes intervalos en las otras dos formas. Para empezar, notemos que es el mismo tipo de intervalo, o sea, los extremos son los mismos, pero hay unas pequeñas variantes en las gráficas, que es lo que vamos a analizar a continuación. En el primer caso, vamos a dibujar el intervalo o representarlo en la forma conjuntista. Vimos que empezaba con una llave y que escribiríamos x tal que x pertenece a los reales. Eso siempre va en esta expresión, siempre se va a escribir. Y luego escribimos el intervalo. Negativo 2, como está pintado, se indica que el extremo izquierdo está incluido dentro del intervalo. Por lo tanto, lo vamos a representar a través del menor o igual. Menor o igual que x. Y el lado derecho, observemos que 3 no está pintado. Nos indica pues que el 3 no es parte del intervalo, solo es un extremo. Y eso lo representamos con menor que. Menor o igual cuando se incluye, menor que cuando no se incluye el extremo. En la forma de intervalo usaremos corchetes. Dijimos que el corchete que apunta hacia adentro es cerrado. Negativo 2, coma. Y si apunta hacia afuera, es abierto. Por lo tanto, ahí estoy representando que el 3 no es parte del intervalo. Solo es un extremo, nada más. En el segundo ejemplo, ahora el que no está pintado es negativo 2. Por lo tanto, ese es el que no está incluido en el intervalo. X tal que X pertenece a los reales tal que negativo 2. Lo representaríamos con un menor que, porque el extremo de la izquierda no está incluido en el intervalo. Pero el 3 sí está pintado en la gráfica. Así que lo representamos como un menor o igual que 3. Con eso represento que está incluido. En la notación de intervalo, ahora el corchete de la izquierda iría apuntando hacia afuera porque está abierto. Eso indica que el negativo 2 no se incluye. Y el 3 sí tendría su corchete cerrado, apuntando hacia adentro. Vamos con el último. En el último tenemos que los dos extremos no están pintados. Simplemente son extremos del intervalo, pero no forman parte del intervalo. Así que representamos el conjunto x tal que x pertenece a los reales tal que negativo 2 menor que x menor que 3. Como no se incluyen los extremos, no utilizo el menor igual, sino que simplemente el menor que.
en ambos lados. Y en notación de intervalo, los corchetes apuntan hacia afuera. Bien, ahora vamos a identificar cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, el número 1 es abierto por la derecha. Derecha. El segundo sería abierto por la izquierda. Abierto por la izquierda. Y el último sería simplemente abierto. Bien, creo que está claro, ¿verdad? La simbología que se utiliza para cada uno de los casos. No olvidemos que la notación de conjunto lleva esa expresión, x tal que x pertenece a los reales al inicio siempre, y luego esta forma de representación con el menor igual cuando se toma el extremo y con el menor que cuando no se toma el extremo. Y en la notación de conjunto va hacia adentro o es cerrado cuando se toma el extremo y abierto cuando no se toma el extremo. Si quedó claro, ahora vamos a los ejercicios, ¿verdad? Propuestos. Les invito a que los copien en su cuaderno. Si no quedaron muy claros con lo explicado, pues repitan este video una y otra vez y practiquen. Practicando es como se aprende matemáticas. Buen día.